Bienvenidos, hoy vamos a hacer milanesas caseras para frizar. Vamos a empezar preparando la carne. Acá tenemos nalga y esta receta la vamos a hacer con nalga justamente. Le vamos a ir sacando todas las grasitas que podamos encontrar bien desgrasada. No hay nada más feo que comer una milanesa y morder un pedazo de grasa. ¿Ven cómo esto es tirante? Es tirante y es duro. Eso es la causa de cuando vos mordés una milanesa y la estás tironeando así como que peleás. Es por esto. Sáquenselo todo, porque si no, justo no tengo ninguna que haya venido así. Pero algunas tienen el nervio por acá, por el medio. Es como este, pero más largo. Este no le va a afectar. Pero si tiene un nervio muy grueso, córtenla y sáquenselo. Bueno, esta carne es muy grande para las milanesas, por lo menos para mi gusto, así que yo la voy a ir cortando y la voy a hacer más pequeña. Una vez tenemos la carne lista, vamos a ir viendo, y si tenemos alguna muy gruesa como esta, las vamos a martillar un poquito en las partes más gruesas, no en las más finitas, porque si no te va a quedar un papelito la milanesa. Podés hacer con un martillo, si no tenés con un palo de amasar, como voy a hacer yo, y la vas estirando un poquito. Como ven, ahí quedó más finita y por sobre todo va a quedar más tierna en esta parte que quizás se hacía un poquito dura. No la revienten, no le den con todo. Y así vamos a ir haciendo con todas. ¿A vos te gusta que la milanesa sea gruesa? No hay problema, no lo hagas. Después de golpearla un poquito queda como más estirada y acá en esta parte va a quedar más tierna. ¿Ven cómo se ponen los dedos? Se marcan ahí. Una vez prepararon toda la carne, lo primero que hice, como ven, esto está brillante porque saqué la tabla, la lavé y repasé acá todo con lavandina, con un trapo con lavandina. Hay que ser muy prolijo y muy limpio en la cocina. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Salamos la carne? No, eso es un error que cometen muchas veces. Le ponen sal a la carne. No va en la carne, porque si vos le pones la sal a la carne, lo que hace es que la deshidrata y cuando vos la estás cocinando se despega el pan rallado. Así que la sal va a ir en el huevo, pan rallado. Otro recipiente con un poco de harina común o cualquier harina que tengas por ahí. Lo que va a hacer la harina es que todos los condimentos y el huevo queden bien adheridos a la carne. Si vos no le pones harina, te va a costar un poquito más que quede bien sazonada, bien con mucho sabor. En otro plato, los huevos. Ahora le vamos a poner ajito. Lo podés picar o lo podés rallar en un rallador que tenga este espacio para pequeñas ralladuras. Lo que queda, miren todo el ajo que queda ahí adentro, sáquenlo. Vas a poner también sal a gusto, yo le pongo más o menos una cucharadita de té. Acordate que esto es para salar toda la milanesa. Y le podés poner también perejil fresco. Yo en este caso voy a usar orégano seco porque a mí me gusta mucho. Así que le vamos a poner un poquito. Bueno, y con eso yo ya estoy contento, así que vamos a integrar bien. Una vez hecho todo esto, vamos a empezar a hacer nuestra preparación. Vamos a pasar, primer paso, la carne por la harina, como les había contado antes, que quede la harina bien adherida. Sacudimos un poquito y pasamos por el huevo. ¿Ven cómo con la harina se le pega enseguida el condimento? Si no pusiéramos harina, se pega mucho menos el condimento. La verdad que yo lo uso específicamente para eso. Vamos a dejar que drene un poquito, que chorree, y al pan rallado. Una vez tenemos en el pan rallado, le vamos a tirar un poco para arriba, lo golpeamos fuerte. Esto tiene que quedar bien adherido. El condimento quede ahí abajo del pan rallado, que no se mueva, que no se salga, no se... Sacudimos un poquito y ya la tenemos. Puede hacer las milanesas. Pregunta que uno se hace: ¿el pan rallado se puede guardar para otra preparación? No, no lo podés guardar porque tiene bacterias de la carne. Si lo vas a usar, lo tenés que usar ahora y terminar de gastarlo. El huevo se puede guardar en heladera, capaz que lo podés guardar hasta el otro día y usarlo para hacer milanesas, pero más que eso no, porque lo mismo, todo esto está contaminado, no se puede reutilizar. Tenés que usarlo ahora y terminar de hacerlo. Bueno, y así nos quedó una cantidad hermosa de milanesas, unas milanesas espectaculares. Miren lo que son estas milanesas. Y las tenemos listas para frizar o cocinar. Si las vas a frizar, lo que tenés que hacer es, entre milanesa y milanesa, le vas poniendo un separador de esos de nylon, porque si las congelás así se van a pegar todas y después no las vas a poder separar. Las pones en un tupper, una por una, pones una milanesa, un film, milanesa, film, y así hasta terminar.